Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefano, bienvenidos a Reseñas y bienvenidos a los mejores personajes de todo One Piece. Vamos ahí. Ya que he hablado de los peores personajes, obviamente hay que hablar de los mejores y como dije, pues hay muchos personajes malos, también hay muchos personajes buenos. De hecho, pensé que iba a ser bastante complicado por la cantidad de personajes buenos que hay hacer este top 7, pero los tengo bastante claros. Donde he sufrido es en el top 1 que me ha costado muchísimo, estaba pensándolo mucho rato y ya tengo al que hacer mejor. Antes de empezar, obviamente aclarar que no es mi personaje favorito, sino el personaje que creo que está mejor escrito. Si fuese favorito, la lista sería completamente distinta. Y hay muchos personajes muy bien escritos. Muchos de los que voy a mencionar ya lo han visto en los mejores villanos y mejores antagonistas, por supuesto. Pero habrán nuevos, así que espero que les guste. Posiblemente haga otro top o una parte 2 porque hay muchos personajes que se están quedando afuera. Bonchan, por ejemplo, es un pecado no poner a Bonchan, es un personajazo. Pero también hay otros grandes personajes como Magellan, que también ya lo he mencionado. Luffy, que es posiblemente el mejor protagonista de un shonen, habría que pensarlo bastante, la verdad, pero está por ahí. Y muchos más, ¿no? Los Nakamas tienen buenas historias, hay bastantes personajes secundarios bastante buenos, hay buenos Shichibukais, hay buenos Marines, pero es un top 7, así que vamos ahí. Empezamos con Katakuri, ya he hablado de Katakuri, fue el puesto número 1 en los mejores antagonistas, no villanos, recuerden que fueron dos partes. Estamos empezando con quién fue el top 1 de mejores antagonistas. Y la verdad que me gusta muchísimo Katakuri, se robó su arco y he hablado de él en ese top. También hablaré de él cuando haga la reseña de Whole Cake Island. Y tiene muchas cosas positivas. Prácticamente él antagoniza el arco que debió ser antagonizado por Big Mom. Ella tiene su background, ¿no? Nos cuentan su historia de origen. Pero es Katakuri el gran antagonista a quien se enfrenta durante muchos capítulos con Luffy. Y afortunadamente no es un personaje unidimensional, es bastante tridimensional. Creo que es de los más queridos dentro de la comunidad de One Piece, de todos los personajes antagónicos que tenemos. Y también su diseño es genial. A ver, me gusta muchísimo. Oda, cuando se inspira, hace unos diseños brutales. Muchos de estos personajes tienen grandiosos diseños y por supuesto aún veremos mucho más de él. Y en lo poco que hemos visto, pues se nos ha desarrollado bastante bien y pues, tengo bastantes expectativas sobre este personaje. Número 6, Crocodile, que creo que quedó en el puesto 2 de mejores villanos. A ver, Crocodile es el que crea el estándar de calidad para One Piece. Hasta ese punto habíamos tenido un shonen regular, ¿no? Tenía sus momentos, pero no era destacable. Yo no lo ponía entre los mejores shonen de la historia, pero llega Arabasta y Crocodile como el gran villano, quien eleva totalmente pues el estándar de calidad que tiene One Piece, y a partir de ahí es donde uno empieza a comparar con Arabasta, ¿no? Y los próximos villanos que empiezan a aparecer los empiezas a comparar con Crocodile, y por supuesto después hay algunos que lo superan, pero es, digamos, el gran primer antagonista que tiene. Y que, como ya le he mencionado anteriormente, tienen la reseña ahí de Arabasta completa. También tienen el top que hice de villanos, donde hablo también de él. Es un personaje que contagia, ¿no? A ver, One Piece es un anime muy caricaturesco en muchos aspectos. Se tira más por la comedia, aunque tiene buen drama. Pero cuando aparece Crocodile, su aura que tiene de villano, así muy sombrío y que me fascina, contagia al resto de personajes. Y me gusta muchísimo. Siempre está adelante de todos. Y de hecho, a ver, si te pones a pensar objetivamente, cumple su cometido. Arabasta, después de derrotarlo, queda hecho un desastre, lleva a la ruina a esta ciudad, que después obviamente se va a recomponer, pero es una joya, gran villano y de los mejores, por supuesto. Número 5, Trafalgar. De este pues hemos hablado su historia de origen, tiene su sinergia, como ya le he dicho, con Doflamingo, tiene una gran historia de origen, pero lo que hace que quede en este lugar es que no solamente se queda en esta historia de venganza, que tiene su clímax, su catarsis en Dressrosa, sino que este personaje continúa, tiene su alianza con Luffy. Bueno, esto fue previo a Dressrosa, pero sigue siguiéndolo por varios motivos, ¿no? Encuentra otro camino, Oda sabe desarrollarlo, toma muchísima relevancia. De hecho, uno de los grandes momentos de One Piece, de mis momentos favoritos que aún no están animados, es cuando entre él y Kid derrotan a Big Mom. Es un momentazo porque no solamente simboliza lo que ha llegado a ser este personaje Trafalgar, sino también obviamente le da mucho peso a esta peor generación, o los Nova, como le dicen, que va a tener una enorme relevancia en los acontecimientos que van a venir para One Piece. Y me gusta muchísimo cómo está creado este personaje y el rol que ha tomado dentro de esta alianza con Luffy, que es un personaje, a ver, que creo que es de las peores opciones para formar una alianza. Quitándolo de lado, Trafalgar, me gusta la posición que él tiene, como digamos la conciencia un poco, ¿no? Este grupo, el que piensa fríamente, el que está analizando constantemente todo y el que de una u otra manera, aunque lo intenta y no puede hacerlo, evita que
que hagan estupideces. Estamos ante acontecimientos colosales y también muy críticos que en cualquier momento uno de estos puede morir. Se salvan muchos de estos personajes en el arco de Wano, por ejemplo, que casi Kaido extermina a todos los Mugiwara. Entonces Trafalgar, un gran personaje que va a tener mucha más repercusión y posiblemente escale más a lo largo del anime. Número 4, Doflamingo. Nuevamente, como ya lo he mencionado, tanto Trafalgar como Doflamingo crean una sinergia en sus historias de orígenes que le dan mucha más potencia. Yo creo que Doflamingo va a volver a aparecer y va a tener bastante relevancia, posiblemente en el arco de la revolución, que tiene muchísimo potencial, más potencial que Wano y otros arcos, porque pueden aparecer ahí muchos personajes que no vemos hace muchísimo tiempo. Dentro de estos está Doflamingo, porque bueno, sabemos que es un Tenryubito, entonces tiene mucha relevancia y tiene uno de los mejores pasados de todo One Piece. Crea esta sinergia con el pasado de Trafalgar, como ya lo he dicho, y todo repercute en este gran arco que es Dressrosa, sobre todo el final contra Luffy, un gran villano, el mejor villano hasta el momento de todo One Piece. Ya he hablado de él en mi top de villanos y hablaré de él en esta reseña de Dressrosa, que ya están todos pregrabados, así que si no están suscritos, suscríbanse, que irán subiéndose eventualmente a lo largo de todo este año. Pero Dressrosa es, wow, es un escalón arriba después de tantos arcos y no generaban mucha confianza en lo que estaba pasando después del time skip, pero afortunadamente Oda nos regaló este arco con el mejor villano hasta el momento, un arco extenso con muchísimos acontecimientos relevantes para la historia de One Piece y muchísimos acontecimientos también muy buenos para lo que viene a ser pues todo lo que hemos visto, que están muy bien construidos y muy bien desarrollados, y que muchos de esos momentos pues lo protagoniza el gran Doflamingo, que se queda con el puesto 4. Número 3, Sanji. Ya había hablado de los mejores Mugiwara, se quedó en el segundo puesto. Y bueno, ¿qué no he hablado de Sanji y qué no hablaré de Sanji en mi reseña de Whole Cake Island? Es un personajazo, a ver, de todos los Mugiwaras, y creo que de todos los personajes en general, es el que mejor construido está, el que mejor planteado está, es quien entiendes más su razonamiento, sus acciones a detalle, por todo lo que hemos visto de él en el pasado. Y si bien, digamos, no está teniendo la relevancia que uno esperaría, yo creo que Sanji va a seguir teniendo grandes momentos. Esto no quita lo bien construido que está, porque sí, en Wano no tuvo la relevancia que muchos esperábamos, pero es que en Whole Cake Island, ya lo había dicho anteriormente, pues tuvo bastante protagonismo. Entonces yo creo que es un personaje que tiene muchísimo potencial, a la par que Zoro y Luffy. Yo creo que estos van a ser los que más desarrollados estén para un futuro. Por ahí tal vez por debajo Nico Robin, porque pues tiene muchísima relevancia para lo que se viene. Es un personaje muy memorable, con muy buenos momentos a lo largo de todos estos capítulos. Es de los primeros que se unió a Luffy, entonces tenemos prácticamente 1000 capítulos de él, y hay momentos donde no aparece, ¿no? En Marineford no aparece casi ninguno de los Mugiwara. Hay momentos que se parte de dos el equipo de Luffy, en Dressrosa, Whole Cake Island, por ejemplo, y pues uno tiene más relevancias que otros, pero Sanji es de los que más momentos en pantalla tiene, como ya sabemos, 2 historias de origen que lo construye perfectamente bien, y grandes momentos que hemos visto y que vendrán. Puesto número 2, Zoro, y aquí estaba sufriendo mucho en saber si lo ponía en el primer puesto o lo ponía en el segundo, y yo creo que el primer puesto sí se lo merece, y después hablaré por qué. Zoro queda tan arriba y es el mejor de los Mugiwaras por muchos de los motivos que ya he hablado en mi top de los mejores Mugiwaras, quién es el que está mejor escrito, en muchos de los comentarios que hago a lo largo de todas las reseñas, porque recordemos que Zoro es el primer Mugiwara que se une, entonces es el que tiene en su gran mayoría más momentos, más tiempo en pantalla, y lo que hace a Zoro tan grande es la estabilidad de este personaje, y me dejo explicar. Hay muchos personajes que van decayendo según los arcos. A ver, ejemplo de Naruto. Cuando ocurre los últimos arcos, muchos personajes se van al carajo. Honestamente, su gran desarrollo que muchos estaban teniendo, pues empieza a decaer. Me refiero al Shippuden. Pero hay un personaje que se salva a pesar de todos estos errores. Y este es Kakashi, que ya lo verán cuando hable en el shonen del año del próximo año, que ya les voy contando que va a ser Naruto. Es el único personaje que se salva ante tantos errores, porque Sasuke se daña, Naruto se daña, y así con muchos otros personajes. Y esto ocurre con One Piece en ciertos momentos. A ver, One Piece es un anime que sube y baja en calidad. Honestamente, me hubiese gustado ver grandes momentos que estén ahí arriba, como lo estuvieron en Impel Down, en Marineford, en Enies Lobby. Desafortunadamente no siempre es así. Pese a eso, Zoro siempre se ha mantenido con una estabilidad de buen personaje. Me explico, One Piece en los primeros capítulos, para alguien que no ve shonens, por ejemplo, puede resultar aburrido inclusive. Conozco a muchos adultos que han renunciado a One Piece, dicen, no es lo mío, realmente no me gusta. Y en parte es porque, digamos, si ven animes, están acostumbrados a ver animes de 12, 13, 24, 26 capítulos, que es el formato de animes. Y un shonen sabemos que es largo. Entonces, en los primeros capítulos, One Piece no arranca muy bien, que digamos. A ver, está bueno, pero no es sobresaliente. Quien ve los primeros capítulos de One Piece no puede decir, uy, este va a ser de los mejores shonen de la historia. No arranca como arranca Naruto, con ese extraordinario arco con Zabu Saihaku,
otaku no arranca como lo hace Hunter x Hunter, con esa subversión de estas batallas que tenemos constantemente en el shonen, estas pruebas, estos exámenes que los vemos en Boku no Hero, que lo vemos en Naruto, y lo hace de manera muy creativa. One Piece empieza muy normal, y no es hasta que llega este capítulo 24 donde Zoro se enfrenta a Ojo de Halcón que probamos por primera vez la gran calidad que puede tener One Piece, ¿no? Obviamente después en el arco de Arabasta es donde llega a un estándar de calidad que dices, fuck, esta serie puede estar muy buena. Entonces, cuando tú llegas a este capítulo dices, hey, realmente tiene mucho potencial. Y no solamente es una gran batalla, sino tiene un gran momento emotivo que es consecuente a esta batalla. Y así se mantiene, por ejemplo, en Arabasta todos se lucen, me parece un gran arco donde todos tienen muy buen desarrollo, tienen sus momentos, pero después tenemos, por ejemplo, Thriller Bark, para mí es de las peores sagas que tiene todo One Piece. Quien lo salva, quitando Brook con su origen, es Zoro con sus grandes momentos, tiene una gran batalla de espadas y por supuesto ese final contra Kuma es genial. Viniéndonos más al presente, en el arco de Wano, entiendo el por qué Oda quita bastante protagonismo a los Mugiwara, que a mí honestamente me hubiese gustado que tengan más desarrollo, pero es que hay todo un background con Wano, con todos estos samuráis que tienen que tener su relevancia, con Momonosuke, con la hija de Kaido, con el mismo Kaido, con Luffy, con Trafalgar, con Kid, todos estos personajes que necesitan tener este desarrollo. Es por esto que entiendo el por qué, pues tal vez Chopper, Franky, Nami no tienen mucha relevancia, pocos están prácticamente de extra y derrotando a la tripulación de Kaido por allí. Inclusive el mismo Sanji tiene poquísima relevancia, pero a cambio nos regala este hermoso momento de Zoro contra Kaido y Big Mom, un momento que literalmente hizo retumbar el internet con lo épico que fue. Si bien no tiene la mejor historia de origen, posiblemente sea la historia de origen más floja de todos los Mugiwaras. Es un personaje que se ha ido desarrollando bastante bien a lo largo de todo el anime, manejando una estabilidad bastante buena, siendo el más coherente en muchos casos porque está en constante entrenamiento y lo vemos, no solamente nos lo dicen, lo vemos. Nos regala grandiosas batallas y también momentos emotivos muy buenos, porque Zoro parece ser un personaje muy estoico, ¿no? Hasta cierto punto tranquilo, pero si bien tiene sus momentos cómicos que todos los personajes de One Piece lo tienen, hay muchos momentos emotivos por parte de él y eso es lo que más me gusta, es de los que mejor refleja la lealtad que tienen los Mugiwaras hacia Luffy. Y es un personajazo, honestamente me gusta muchísimo. Y en el puesto número 1 es Oden. A ver, aquí posiblemente sea muy polémico, aunque no lo creo. Oden tiene una grandiosa historia de origen, pero lo pongo en el primer puesto porque yo creo que Oden refleja bastante bien los valores de One Piece. Cada shonen tiene unos valores que quiere representar, y lo siento que vuelva con Naruto porque es un gran ejemplo para mí. Naruto también maneja muchos valores, y el gran valor que tiene Naruto es que un héroe se hace, no nace. A lo largo de Naruto, no Shippuden, de Naruto, vemos muy reflejado esto en nuestro protagonista. Desafortunadamente en el Shippuden se pierde al hacerlo el niño de la profecía, entonces digamos ya nació siendo un futuro héroe, que después se arregla un poco con Guy abriendo las 8 puertas y demostrándonos que un héroe se hace, no nace. En el caso de One Piece también tiene muchísimos valores, y yo creo que todos estos están encapsulados, si bien en los Mugiwara como un grupo total, en Oda como un único personaje que lo refleja bastante bien. Primero tenemos el tema de los piratas, todos conocemos cómo han sido los piratas en la vida real. En cambio aquí en One Piece Oda nos trata de dar otro punto de vista sobre los piratas, su punto de vista sobre los piratas que él ha creado en este mundo, porque no es un mundo real, es un mundo ficticio. Y los piratas aquí son aventureros en su gran mayoría. Sí, tenemos piratas que son los típicos piratas tradicionales que quieren robar tesoros, saquear, etc. Pero si vemos todos los Mugiwaras, son personas que aspiran a la aventura, que tienen un sueño. Tenemos a Zoro que quiere salir a los mares para convertirse en el mejor espadachín. Tenemos a Nami que quiere explorar todos los mares. Sanji que quiere encontrar el All Blue. Nico Robin que quiere buscar la verdad sobre esos 100 años que estuvieron perdidos. Franky, Chopper, todos estos personajes tienen esta filosofía aventurera, ¿no? Es algo que nos refleja Oda con ser los piratas, con nuestros protagonistas. Y Oden lo refleja perfectamente. De hecho es muy interesante porque podemos comparar a Oden con Vivi.
un personaje que pudo haber sido parte de los Mugiwaras, pero tenía una responsabilidad con su pueblo. Oden es muy similar en muchos aspectos, ¿no? Él quiere irse a la aventura, así como Vivi quería acompañar a los Mugiwara, pero ambos tienen responsabilidades con su nación. En cambio, Oden lo deja de lado y se va a la aventura, ¿no? Vemos muy reflejado este sueño de querer aventurarse a lo desconocido. Y por ese lado yo creo que Oden lo refleja perfectamente, ¿no? Porque nuestros nakamas, sí, son en su gran mayoría huérfanos, no tienen hasta cierto punto tanta atadura de quedarse en el lugar donde están. Pero Oden sí lo tiene una responsabilidad tremenda, de hecho termina regresando después de mucho tiempo. Pese a esto, va hacia la aventura. Después tenemos el otro gran punto que son las leyendas. En muchos shonen, en muchos animes, las leyendas se ven como algo intocable. De hecho, en la vida real, ¿no? Estos mitos, estas leyendas que conocemos a través de la historia. Aquiles, Beowulf. A ver, hay un montón de personajes históricos que son considerados leyendas. El mismo Héctor, etc. En otros shonen también se ve personajes así, muy estoicos, muy elegantes, muy poderosos, que apenas sí hablan y se ven prácticamente como divinidades. En cambio, a Oda le gusta muchísimo explorar estas leyendas, mostrarte que antes de ser leyendas fueron humanos que se reían, que hacían idioteces, que tenían amigos y sobre todo que perdieron. Le gusta mucho a Oda mostrarte personajes trágicos. En sus historias de orígenes vemos a prácticamente todos. Desde las leyendas vivas como Big Mom, como Kaido han tenido pasados muy trágicos, yéndonos a mitos como Noland, el mentiroso, también una historia muy trágica que perdió mucho. No hemos explorado mucho de Rox ni de Joy Boy, pero lo veremos también como seres humanos normales. Barba Blanca con este deseo de formar una familia. El Rey de los Piratas muy similar a Luffy con este espíritu aventurero. Y muchísimos otros grandes personajes, grandes leyendas que hemos visto a lo largo de todo este gran shonen. Y después tenemos a Oden, ¿no? Una leyenda que lo hemos visto actuar ridículamente, muy estúpido, siendo muy poderoso. Pero es un humano y vemos su evolución, vemos su crecimiento y cómo se convierte en un personaje que encapsula todo lo grande de One Piece. Comparte tripulación con Barba Blanca, comparte tripulación con Gold Roger, Bell, One Piece. Es la leyenda por excelencia en este mundo, no ha tenido una aventura extraordinaria. Y pese a esto tiene un final muy trágico. Y por último, uno de los más grandes valores que tiene One Piece es el vínculo con los amigos, con sus nakamas, un vínculo que básicamente es familiar, ¿no? Porque a lo largo de todo One Piece vamos a ver muchos personajes que forman parte de una familia, sobre todo los piratas, ¿no? De tripulación, lo vemos en Barba Blanca, por ejemplo. Inclusive el mismo Doflamingo tiene su familia que técnicamente no son su familia, pero vemos este vínculo reflejado perfectamente en los Mugiwaras, por ejemplo. Y también lo vemos con la historia de Oden, con todos los samuráis, cómo él sacrifica su vida por su familia, por su pueblo. Encapsula perfectamente todos los valores de One Piece en una historia épica, emotiva y que para mí es lo mejor que he visto en One Piece. En al menos personajes, ¿no? Porque hay grandes momentos, como ya lo he dicho, el Quiero Vivir de Nico Robin y otros grandes momentos. Entonces espero que les haya gustado esta reseña, ha quedado bastante larga, quería explayarme un poco el por qué escogí a Oden, me parece brutal este personaje. De hecho no sé hasta qué punto Oda se vea reflejado en Oden, porque pues tienen casi el mismo nombre, Oda Oden, no sé, ahí los superfans podrán decirme hasta qué punto. Entonces eso fue todo, les gusta, comenten, compártelo, sigan mi red social que es Instagram, seguiremos con más top de One Piece, tienen las reseñas, suscríbanse que estoy subiendo todas las semanas contenido, prácticamente 3 videos todas las semanas, eso es bastante, ¿eh? Y nada, ha quedado bastante bonito, me ha gustado. Eso fue todo, chao chao.